Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Y que quiere que en medio del mundo nosotros seamos santos. Y santos no quiere decir perfectos, sino que santos quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, yo empecé a ir a los medios de formación, que así se le llaman, que son, por ejemplo, las meditaciones con un sacerdote y que son tiempos de oración. Y luego también a otros medios de formación que se llaman círculos. Y estos son círculos de formación cristiana y más bien, más que clases de doctrina, son clases y charlas sobre cómo vivir el cristianismo siguiendo el espíritu del Opus Dei. Entonces, yo lo que quería es hablarles un poquito también del espíritu del Opus Dei. San José María fue el fundador del Opus Dei. Y su espíritu en 1928, cuando él fundó el Opus Dei, era como, mucha gente creía que él era, ¿cómo se dice?, herético, porque en ese entonces se creía que pues para ser santo, uno tenía que ser monja o sacerdote o religioso. Pero si usted quería seguir, pues, estar casado, ser ingeniero, azafata, businessman, lo que sea, pues entonces uno se tenía que como que relegar a un segundo plano, porque la verdad es que en esas cosas uno no podía ser santo. Pero él vino a decir no, que Dios había llamado a todos a ser santo por el único hecho de todos ser bautizados. Entonces, la idea del Opus Dei es santificar al mundo desde dentro. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si tú eres madre de familia, santificar el mundo desde dentro significa ahí a donde estás, hacerlo todo con amor. Por ejemplo, tienes que cocinar para tu esposo y tus hijos y hoy no te dan ganas. Entonces, es sobreponerse a ese hoy no me dan ganas y lo ofrezco a Dios, le ofrezco ese sacrificio y lo hago lo mejor que puedo. Y así estoy poniendo a Cristo en la cumbre de esa actividad. Tú trabajas en un laboratorio de que estás tratando de descubrir una cura para el cáncer. Pues ahí estás tú poniendo a Cristo en la cumbre de esa ocupación porque lo estás haciendo bien, se lo estás ofreciendo a Él. Y entonces todo esto viene de una gran unidad de vida, que era una cosa muy grande, una enseñanza de San José María, que es, si tú eres cristiana siempre, no solo cuando vas a la iglesia, no solo cuando estás rezando el rosario, no solo cuando estás hablando con alguien acerca de eso, eres cristiana siempre. Entonces, por ejemplo, si acabas de llegar de misa y llegas a la casa y alguien te pone de mal humor, pues vamos a ¿cómo se dice? Struggle, a luchar para sobreponernos y ponerle una sonrisa, vamos a rezar por esa persona. Entonces, todo esto es una lucha interior y eso es muy importante también en la vida de las personas del Opus Dei, es esta lucha interior que es una lucha interior para acercarnos a Jesucristo, para adquirir esas virtudes que nos hacen mejores instrumentos. Entonces, lo más importante de su mensaje es esta filiación divina, que somos hijos de Dios. Y entonces esto fomenta una gran confianza en la divina providencia y ser muy sencillos en la forma en que hablamos con Jesús y con los demás también.
luego esto de, bueno, aquí me estoy yendo por todos lados porque estoy un poco nerviosa, pero No, pero ¿sabe qué, Tini? Quería yo sí, pues interrumpirle un momentito. Primero que nada, ajá, para los amigos que ya nos están viendo por Facebook, porque ya estamos en Facebook, están ustedes viendo mi hermana, el nombre de ella es Margarita Argentina, de cariño le decimos Tinita o Tini, y hace unas semanas tuvimos esta plática del Opus Dei, y como ella pertenece al Opus Dei, pues le pedí que nos acompañara. El día de hoy nos va a acompañar por unos pocos minutos, pero pues ella vive en Washington y dice ujú, que está muy frío y lloviendo por aquellos lados. ujú, Tinita, una de las preguntas que nos hicieron ujú, hace pocas semanas cuando tuvimos este programa sobre el Opus Dei es ujú. cuáles son los diferentes papeles que la gente puede desempeñar al pertenecer. Por ejemplo, cuál es su papel? Yo sé que les explicaba yo que usted no es consagrada, digamos, perpetua, Ujú. sino que creo que usted renueva cada cierto tiempo. Mm, no, yo soy ya del Opus Dei para siempre. Bueno, si alguna vez a mí me dicen, yo pienso, no, esto ya no es para mí, pues claro, yo pido permiso y tengo la libertad de salirme. Pero bueno, lo más importante de saber del Opus Dei es que somos personas laicas. O sea, no tomamos ni votos, ni somos consagrados, ni nada. En el Opus Dei hay diferentes maneras de vivir la única vocación, que es la vocación a la santidad. Y esa manera es de, por ejemplo, uno puede ser casado y esos son los supernumerarios. Y ellos se santifican mediante pues, su vida matrimonial, su trabajo profesional. Y ahí se santifican con sus amigos. Ellos los traen a Dios con su ejemplo, eh, haciendo su trabajo bien. Bueno, luego hay miembros célibes y los miembros célibes son o numerarios o agregados. Y los numerarios viven en centros del Opus Dei, que no son conventos ni monasterios, son casas normales. No estoy diciendo que un monasterio o un convento no sea normal, pero son como son casas de familia. Y entonces estamos divididos, claro, los hombres y las mujeres. Y las mujeres, por ejemplo, los numerarios viven en los centros y luego están los agregados, que ellos viven con sus familias, aunque sean célibes, o sea que viven con sus papás o en un apartamento ellos solos o como sea. Pero eh, entonces nosotros estamos más available para hacer Posible. cosas más disponibles para, por ejemplo, para dar clases, para dar formación espiritual, dirección espiritual. Entonces, pues sí, entonces los numerarios, por ejemplo, eh, salimos a trabajar a donde trabajemos. Por ejemplo, en mi casa vive una numeraria que ella trabaja en el National Institute of Health como una persona más, porque eso es lo que ella es. Y, estaba dando el ejemplo de personas que por ejemplo, ella está buscando, trabaja con células para descubrir una cura para el brain cancer. Luego hay otra persona que trabaja en el Banco Mundial y es una consultor en el Banco Mundial. Luego yo específicamente escogí el trabajo de trabajar dentro de los centros del Opus Dei, haciéndolos un hogar. Entonces yo estudié para ser chef. Entonces yo trabajo en uno de los centros de los varones. Entonces es separado siempre, pero o sea, aquí cocinamos y hacemos todo lo que tiene que ver con las cosas que ellos tienen. Por ejemplo, tienen días de retiros, conferencias y en WIP nosotras proveemos todo lo que tiene que ver con el catering de eso. Entonces, pero si yo no trabajara aquí y trabajara, digamos, en un restaurante,
sería igual, porque yo estaría trabajando, santificándome en ese trabajo. O sea que ese es el mensaje del Opus Dei, que no importa dónde tú estés, lo que tú hagas, no hay trabajo más importante que el otro. Si tú lo estás haciendo con amor de Dios, el trabajo de una barrendera vale lo mismo que el trabajo del presidente de una nación, con tal de que lo estés haciendo con amor de Dios. Y Eso, ¿entiendes? eso o sea, buscar la santidad en Ujú, nuestra vida diaria, buscar la santidad en las cosas que hacemos en la vida diaria. Se me hace ujú, que es como que el padre José María Escrivá hubiera sido un precursor, por decir así, del Papa Francisco. El Papa Francisco en su encíclica, la segunda carta apostólica, creo que es una exhortación apostólica, la segunda que escribió, que es precisamente el llamado a la santidad. Y precisamente nos habla el Papa Francisco de eso, de buscar la santidad en las cosas diarias de nuestra vida, ujú. en las cosas, Sí. en nuestro trabajo diario, en todo lo que hacemos. Y dice, pues, de que precisamente lo que usted comentaba, que no, los santos no solo son los obispos, los sacerdotes, las monjas, los padres, sino que Ujú. el pueblo puede buscar la santidad en su vida diaria, ¿verdad? Exacto. Yo Y sé que usted luego, tenía su tiempo corto y no, quisiera no, que no, nos no, pero está compartiera. bien. Tengo un poco más de tiempo, pero le quería decir una cosa más, que después del Segundo Vaticano, eh, han llamado a San José María un precursor del Concilio Vaticano II, porque en ese concilio se proclamó la llamada universal a la santidad. Y eso es lo que él había estado proclamando desde 1928. Sí, sí, es Ujú, que en realidad pues es un precursor porque si él venía ya anunciando, promoviendo la santidad de este tipo de manera y luego pues es lo que estamos viendo hoy por medio del ujú, Papa Francisco, indudablemente que el Opus Dei estuvo en la vanguardia, estuvo adelante pues ujú. de todo esto, ¿verdad? Sí. Tinita, una de las cosas que les he comentado yo aquí en la radio, porque los martes estamos rezando el rosario, el martes del programa se llama El Camino de la Oración. Y Ujú. empezamos en ese programa con la liturgia de las horas, luego pasamos a la Lección Divina y hoy estamos con el rezo del Santo Rosario. Y cuando vengo a rezar el rosario acá, traigo el rosario que usted me regaló, que a usted se lo dio el Papa Francisco. Sí, Entonces yo les ajá. comparto a ellos pues sus anécdotas de cómo usted conoció al Papa Francisco ahí en la casa. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, eso fue completamente inolvidable. Bueno, yo solo bueno, no quiero decir solo, porque la verdad es que fue bueno, súper increíble. Cuando a mí me dijeron que hay una compañera mía que conoce a las monjas que cuidan del nuncio de la casa del nuncio en Nueva York. Entonces, ella ha ayudado cuando fue el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto. Entonces se atrevió a decirles que si podíamos ir un grupo como de 6 personas. Y entonces, claro, ella dijo, bueno, para esto tengo que pedir, más permisos. Bueno, la cosa es que terminamos yendo y fue una sorpresa increíble para mí que yo hubiera sido escogida para esto. Entonces, bueno, cuando él llegó, lo recibimos cantando una canción que no me acuerdo cómo se llama, pero lo habíamos practicado con las monjas y bueno, es muy contento, era una canción que a él le gustaba y cada quien pues le besamos, bueno, a él no le gusta que le besen la mano, así es que nada más lo saludamos cada una y, y luego, bueno, estuvo ahí nada más creo que fue jueves por la noche para la cena, luego pasó ahí esa noche, el viernes todas las comidas fue cuando fue a las Naciones Unidas, a lo de Ground Zero, y luego
se fue al día siguiente después del desayuno. Pero una anécdota bonita fue que, ya me acordé, una vez estábamos, la casa tenía como 4 pisos y el comedor estaba en un piso y la cocina en el piso de abajo. Y yo estaba trabajando en el comedor. En eso llegó una de las personas de la cocina y nos pidió que hiciéramos un mocha o un espresso, no me acuerdo. Entonces, entonces ya lo bajó y nosotras pues nos quedamos ahí y luego oímos como mucho jaleo abajo en la cocina, pero no pensamos nada. Entonces, en eso, como unos 5 o 10 minutos más tarde, bajamos a la cocina y estaban los chefs, que eran unos señores, había una chef bueno, una mujer chef de Nueva York que ella tiene varios restaurantes en Nueva York y ella había traído a 2 de sus chefs, que eran unos hombres así grandes, fuertes, con tatús por todos los brazos y nos los encontramos así como medio llorosos y así como super excited y les decimos, ¿pero qué pasó? Y dicen, es que el Papa ha venido a tomarse una taza de café aquí con nosotros. Entonces, ellos, uno de los guardias suizos había llegado y les había pedido el espresso o lo que sea que nos fue, y entonces uno de ellos nos vino a decir, nos preparan un espresso. Bajó y cuando bajó ya estaba el Papa ahí. Entonces les estuvo haciendo preguntas de que cómo estaban, de sus hijos, que a qué universidades iban. Bueno, la cosa es que los dejó completamente flat, o sea, se los ganó así por completo. Y nosotros pensamos que fue, aunque nos hubiera gustado estar ahí, fue bueno que hayan tenido su momento para ellos, porque eran personas que no necesariamente tuvieran nada que ver con religión o con ninguna organización católica o nada. Entonces, fue como algo muy especial para ellos que después pensándolo, por ejemplo, yo creo que I would have taken over. No sé, como que yo hubiera estado hablando o lo que sea, pero en este instante ellos estuvieron ahí y lo tuvieron todo para él. Lo tuvieron a él todo para ellos. Y pues eso nos encantó. Y luego también otra cosa fue que estos chefs habían preparado, pues se habían propuesto hacer cosas así como muy elegantes y muy, no sé, pero el Papa es una persona muy simple. Entonces habían traído estas, no sé cómo se dice en español, pero se llaman truffles y son un tipo de hongo que hongo se dicen, ¿no, Alfredo? Sí. Sí, que son muy, muy caros y muy, bueno, la cosa es que solo se consiguen en restaurantes muy elegantes y caros. Entonces decidieron que mejor eso lo regresaban al restaurante porque el Papa no le iba a gustar comer algo así tan caro. Entonces las comidas eran más bien muy simples, aunque todo, pues la mesa muy bonita, con flores y varios vinos, pero él tocaba un poquitito de cada uno. No, o sea, muy sobrio. Y luego otra cosa fue que para el almuerzo del viernes, bueno, ya anteriormente habían invitado a un chef argentino a que hiciera un pollo asado que supuestamente es, bueno, es súper delicioso y se asa por como 2 horas a fuego lento con su chimichurri y no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, la cosa es que estos otros chefs se dieron cuenta que era viernes y el Papa no come carne los viernes. Entonces le dijeron a este otro chef que había traído hasta su mamá de Argentina para que le ayudara a hacer este pollo. Le dijeron, mira, bueno, en inglés, no vamos a servir tu pollo porque el Papa no come carne los viernes. Y bueno, y él súper desilusionado y dijo, bueno, pues yo lo voy a hacer y aquí nos lo comemos entre todos, no sé. Bueno, llegó la hora de servirle el almuerzo y él había oído que le iban a servir este pollo.
y le preguntó al nuncio, bueno, ¿y el pollo a dónde está? Y bueno, salimos corriendo para abajo a decirle, ay, es que el Papa quiere el pollo. Y ya, bueno, todo el mundo súper contento que el Papa quería el pollo. Entonces es también bonito ver cómo, claro, él no come carne los viernes, pero no era ni cuaresma ni nada, es una cosa personal que él podía quebrar para darle gusto a este señor y también, pues claro, porque fue la comida que mejor comió. El pollo y el chimichurri. Y bueno, así muchas cosas. Y luego ya el último día, bueno, que fue en realidad el sábado, solo un día después, todos los saludamos y le pudimos decir algo. Y a mí nada más, pues me cogió de la mano y me veía así como con mucho cariño. Y yo le dije que mi nombre, que era del Salvador, y que también que era del Opus Dei y que habíamos estado rezando mucho por él y ofreciendo todo por sus intenciones. Y bueno, nada más, pero fue bien, bien especial. Son unos días de verdad inolvidables que hay que darle gracias a Dios por esos días. Sí, me imagino que es Yeah. una de esas experiencias que usted las va a recordar para toda su vida. Es como cuando Sí, yo tuve una reunión con el Papa Francisco bien íntima también, pues éramos un grupito I pequeño de remember. 3,5 millones Ajá, de personas en Copacabana, ajá. ¿verdad? Y Pero qué cuando le bueno. ayudó al niño a subirse a sus hombros y entonces no lo pudo ver, También, ¿no? también, y ya Ajá, les he ajá. compartido esa anécdota aquí también en la radio Ujú. de que no lo pude ver, pues cuando pasó el Papa enfrente. A los amigos de Facebook que nos están escuchando, gracias por sus saludos. Silvia le manda un saludo. Tinita, ella es también salvadoreña, es paisana Ah, qué bien. y Ajá. nos está siempre está en el programa. Y Rosa también nos manda Ujú. bendiciones y muchísimas gracias. De nuevo, Tinita, le agradezco mucho el que haya venido. Si todavía tiene tiempo, sigamos. Sí, Pero tengo unos 15 minutos más, diría. Ya después sí, ya me tengo que ir. sí, más o Ajá. menos eso es lo que tenemos. Me dijo 15 o 5. 15. Pero Ah, no sé no, si usted entonces qué tenía bueno. planeadas otras cosas. Sí, aquí Sí. teníamos una pregunta que nos llamaron por teléfono Ajá. y dice, ¿qué se necesita para pertenecer al Opus Dei? Lo que se necesita es vocación, porque aunque no seamos religiosos, sí se necesita una vocación a esta llamada. Entonces, la cosa es conocerlo, conocer el Opus Dei y ver si Dios lo está llamando a esta llamada, porque es, es, este, mm, es una llamada de Dios y es, ¿cómo se dice? Demanding, Alfredo. Exige mucho. Sí, o sea, porque por ejemplo, uno se compromete a hacer, por ejemplo, le llamamos un plan de vida. Y ese plan de vida es misa diaria, oración en la mañana y en la tarde, oración mental, o sea, hablar con Dios así con tus propias palabras o leyendo algo y hablándole a Él de lo que le estás hablando, de lo que estás leyendo, rezar el rosario todos los días, unos minutos de lectura de un libro de doctrina así como, sí, como la carne que te ayuda para vivir bien, luego confesión semanal, eh, o sea y luego después de eso también es santificar tu trabajo, eh, vivir esas cosas pequeñas en la vida diaria, por ejemplo, pues tratar de levantarte al solo sonar la alarma ¿cómo se llama? El reloj, the alarm clock. Bueno, a Claro. veces you don't do that, a veces no sale, pero, o sea, es un commitment a de verdad buscar la santidad, siguiendo los pasos de San José María. Entonces, para hacer el Opus Dei necesitas esa vocación. Entonces, lo primero sería pues encontrar un lugar a donde puedas ir. Le enseñé a Alfredo antes el opusdei.org
que también tiene ahí en diferentes idiomas que puedes ir y ahí te dicen, por ejemplo, los centros que están en las diferentes ciudades. Bueno, pues se necesita vocación, una llamada de Dios a seguirle de esta manera. Y no es la única manera, claro, de ser laico y ser santo. Hay otras maneras y esta es una de las maneras. Ya. Y luego, ajá, lo que uno hace es un contrato con el Opus Dei de yo voy a hacer esto y el Opus Dei se compromete a darnos esa formación de tener dirección espiritual, las clases, y nosotros nos comprometemos a pues lo que he dicho antes. Entonces es ese como un compromiso que se tiene, pero no es compromiso que yo firmo, es un compromiso de palabra. Ya. Pero Okay. claro, es formal. Ajá. Sí, sí, un compromiso formal, pero usted da su palabra, usted da su compromiso de que va a seguir esta vocación de santificar la vida diaria, tener esa disciplina de la oración, esa disciplina pues de la misa diaria, del Santo Rosario, de la plática con Dios y todas estas, y de la lectura del libro. Y claro, quiero decir otra cosa. A veces esto puede sonar like, oh my gosh, es demasiado o lo que sea. Y la verdad es que es un luchar día a día. Y a veces caes y no puedes hacer nada. No, pues hoy no hice nada. Bueno, pues no, pues empiezas otra vez mañana. Y es esto lo mismo que dije al principio de la filiación divina, que somos hijos de Dios y Dios no ve lo que tú haces o no haces. Él te quiere si lo haces todo o si no hiciste nada. Lo que Él quiere es que tú lo quieras y que tú estés tratando de vivir a lo que te has comprometido. Pero no es una cuestión de ser perfecto y de, o sea, no quiero dar la impresión de que, pues, es que para ser del Opus Dei se necesita ser una persona perfecta. No, pues, yo creo que a lo mejor precisamente porque no somos perfectos, por eso necesitamos un poco más de ayuda. ¿Ok? Y a ver, ¿qué más? No, gracias, Tinita. Por aquí siguen los saludos por medio de Facebook. Lucero también nos acompaña, Amparo también nos está acompañando. Y Saludos. aquellos que están en la radio, escuchándonos por medio de la radio, si gustan, ahí como que hay una llamada, vamos a ver si es alguna pregunta para mi hermana, ¿verdad? Para que antes de que terminemos el programa, pues podamos responderla. Una de las cosas que quería comentarles con respecto a mi hermana, hace un ratito ella me llamó por mi nombre y muchos se han de ver confundido porque no me conocen por Alfredo, me conocen por José, ¿verdad? Pero toda mi familia, ninguno me llama José, toda mi familia me llaman Alfredo o me llaman por mi sobrenombre o el nombre de cariño que tienen para mí, que es Toti, T-O-T-I. Toti, ese es el nombre que me quedó desde que nació mi hermana Tinita, la que está acompañándonos hoy. Ella no me decía, bueno, mi hermana mayor me decía Coco. Porque ya desde entonces estaba calvo. No, sí. Mentiras. Yo me decía Coco. Y luego mi hermana Tinita, la que está aquí con nosotros, no podía decir Coco, me decía Toto. Luego nació mi hermano, me decía Toti. Y luego nació la última hermana, me decía Totito. Pero después con los años regresamos a Toti. Y entonces ese es mis tres hermanos menores, de hecho creo que así se refieren a cada vez que me van a hablar, me dicen Toti. Y la otro dato curioso es de que con los tres hermanos menores yo me trato de usted, pero con los hermanos mayores nos tratamos de tú o de vos. Sí, porque hay 8 años de diferencia, son como
casi como dos familias, porque ustedes ya estaban casados cuando mis papás y los tres pequeños nos venimos a los Estados Unidos, pero ya ustedes tres ya tenían sus familias y ya estaban casados en El Salvador. Y, o Sí, sea, era como las dos generaciones. sí, dos generaciones prácticamente. A Ujú. ver, ¿tenemos alguna pregunta que nos hayan hecho? Sí, la pregunta es... Sí, pongo que sí, ¿por qué le habla de usted siendo ella su hermanita? Ahí está, ya estaban preguntando por qué le hablo de usted y es precisamente Ajá, por eso. Yo no sí. sé, así crecimos, todo el tiempo me refería a ella de usted y a mis otros dos hermanos menores, también los trato de usted, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sé, pero así crecimos, así nos acostumbramos y yo no me hallaría hoy ya Hablarle tratarlos de de tú. tú o de vos. No, y siempre, En El Salvador. Eh, o sea, Otra pregunta ni también. lo pienso. a ver, ahí Ajá. las A ver, adelante. A ver, Tinita, nos decía algo. No, que ya no me podría acostumbrar, ni lo pienso que le digo de usted. Sí, sí, yo Ujú. creo que ya no nos podríamos acostumbrar, ¿verdad? Otra de las preguntas es que se ve muy joven y muy entusiasta, ¿cuántos años tiene? Y que si usted estudió algo más, alguna universidad, porque se ve Ajá. muy enfocada, muy entusiasta. Ah, bueno, yo tengo 57 años. He estado en el Opus Dei desde que tenía 19 y yo fui al Lexington College, que ya se cerró, pero estaba en Chicago, y saqué un Associate's Degree of an Applied Social Associate's Degree. Entonces, sí, pues estudié para ser chef, porque eso es lo que yo quería hacer. Y yo pienso que la educación que mis papás nos dieron en high school me ayudó tremendamente, porque a veces encuentro personas que ya se han graduado de college y a veces yo aprendí más en el high school que esas personas. Bueno, no quiero poner a nadie down, pero, pero creo que la educación que nos dieron mis papás en high school y cuando ya venimos a los Estados Unidos me ha ayudado mucho. Y luego eh, también, bueno, sí, en el Opus Dei, pues yo porque escogí esto. Esta es mi carrera que yo escogí, pero hay personas que han escogido otras carreras y pues tienen masters, tienen pues lo que sea, PhDs, pero de todas formas en el Opus Dei siempre tenemos una formación que ongoing. Entonces, por ejemplo, mi hermano lo sabe muy bien, pero todos los años yo hago un curso de 3 semanas y en ese curso de 3 semanas tenemos clases, pues todas las mañanas, 2 horas, o de filosofía o de teología y diferentes cosas de la historia de la iglesia, de los padres de la iglesia, o sea que todo lo que tiene que ver con cosas de doctrina, hemos recibido muchísima formación y muchas clases para nosotras también poderlo transmitir a otras personas. Por ejemplo, yo tengo este trabajo, pero también los sábados vienen niñas, muchachas de high school y tienen uno de estos círculos que se les dan clases de cómo vivir su vida cristiana hoy, cómo hacer oración, cómo ir a la misa bien, qué es la misa, cómo tener presencia de Dios, eso de la unidad de vida, sí, pues cómo vivir su vida de hija de Dios. Y todo eso pues es posible por las clases que yo he recibido. Gracias, Sí. gracias, Tinita. Ujú. Otra cosa curiosa que estaba pensando ahorita con respecto al trato de usted, creo que entre ustedes, los tres pequeños, usted a Juan Carlos y a María Elena, ¿también los trata de usted o no?
¿Yo? Sí. Sí, nos tratamos de usted. Ajá. Y esto que son Sí, los 3 hermanos menores que son más o menos de la misma edad. pero yo pensé que era algo salvadoreño, pero a lo mejor no, porque otras personas me han preguntado y yo les digo, es que sí es en El Salvador, pero a lo mejor no es así. Eh, pero sí, nos hablamos de usted. Pero a los esposos les hablo de tú. Por ejemplo, a Margarita yo le hablo de tú. A Ida, que acabo de venir de visitarlos, le hablo de tú. Solo es a los hermanos, que es de Sí, usted. Ujú. sí, No, exacto, no, que no así sé por crecimos, qué. así crecimos. Ujú, Am, ujú. eh, Mis 3 hermanos menores vinieron a los Estados Unidos con mi papá y mi mamá antes de todo lo del resto, ¿verdad? De los hermanos, de los mayores. ¿Verdad? Entonces, ellos vinieron primero, se vinieron con los 3 hermanos pequeños y vinieron en el año 81, me parece. Sí, ajá. El año 81 se movieron para la ciudad de Concord, aquí en el área de la Bahía. Y nosotros, pues ya mi esposa y yo venimos en el 84. Mi hermana, otra de las hermanas mayores, vino en enero del 85, unas poquitas semanas después de nosotros. Y el hermano mayor se fue para Canadá, también ahí por el 81, y ahí han vivido la mayoría de su tiempo. Pero bien, vamos a Ujú. ver quién nos está llamando por teléfono. Ah, Pregunte ahí a ver si, para ver si y ya vamos, con esto vamos a ir terminando el programa del día de hoy. Así es que he tenido yo la gran bendición y la gran alegría de ver a mi hermana, aunque sea por el Zoom, ¿verdad? Ya. Para que nos acompañara y pues cuando quiera regresar, Tinita, que tenga algo que compartirnos, dígame y programamos y aquí pues este programa de los jueves no tiene un formato específico, pues, sino que Ujú. el tema que se nos va ocurriendo, después de que murió el Papa Benedicto, tomamos varias semanas para leer la primera encíclica que él escribió, Dios es Ujú. amor. Y, Ujú. y la leímos y la fuimos meditando, la fuimos desglosando. Ahora, Ujú. hace como 2 semanas, comenzamos por medio del catecismo, Ujú, ujú. empezamos a desglosar el credo, ¿verdad? Y empezamos, Ujú, hicimos la ujú, historia del credo y ujú, vamos a ujú. ir viendo el Qué credo por bien, medio del sí, catecismo. Así es que de eso se trata sí, este programa y sí, qué bien. tomando café. Pues yo no me traje mi café. ¿Había Qué alguna bien, pregunta? Sí, la pregunta es para Tinita, que sí. ella, con esa preparación que tiene, ¿qué consejo le podía dar a las personas, a las mamás, para motivar a los jóvenes? Mm. Para motivar a Pues sí, pues yo diría que dándoles mucho, mucho amor y viviendo uno, pues casi las virtudes que uno quiere ver en ellos, para que ellos las puedan ver. Y también no empujarlos mucho. Por ejemplo, vente a misa, vente a misa, vente a misa. Yo diría sí, pero también darles esa libertad y rezar mucho por ellos, porque la verdad es y bueno, y darles la verdad, porque la verdad es que la verdad atrae. Entonces, si por ejemplo te preguntan, mamá, ¿cómo me veo? Y está pues con un escote así como muy feo y unos shorts muy cortitos, pues decirle la verdad, aunque a lo mejor no lo coja en ese momento, esas cosas les van entrando y con tus oraciones y tú viviendo, siendo elegante y con esa modestia cristiana, pues ella va viendo. O por ejemplo, eh, sí, pues queriéndolos mucho, yo diría eso. Eh, Yo creo que lo único que yo le ujú, agregaría, pues ya nos dijo Tinita, pues siempre con mucho amor, dándoles un poco de libertad pero sobre todo creo yo que es bien importante siendo nosotros un ejemplo para ellos. ujú, Porque si ajá, nosotros les pedimos algo que nosotros mismos no hacemos, entonces ahí es donde hay una discrepancia. Entonces, también al mismo tiempo, como decía, a Dios rogando y con el mazo dando.
¿verdad? Sí, Pidiéndole al Señor, haciendo oración por ellos, pero al mismo tiempo dando el ejemplo en nuestra sí. vida. Y luego también con todo esto que está como mucha revolú de todo lo de LGBT, de todo eso, es hablar con mucha caridad, pero hablar la verdad. Y la verdad atrae. La verdad atrae porque es y lo que dijo Jesús, the truth, la verdad te hará libre. Entonces, sí, eso es lo que yo diría. Y una cosa que mis papás hacían, yo no sé si lo hacían a propósito, pero por lo menos a mí me tenían muy corta de dinero. Les pedía, les pedía dinero y me decían, ¿y para qué? Y aquí tienes esto. Entonces yo no es, bueno, ahora las cosas son diferentes, pero I don't know si por qué me salió a decir eso, pero yo creo que ahora pensándolo, eso me ayudó mucho a no ser pues gastona, a ver qué es lo que de verdad necesito, a cuidar las cosas, a no poner las cosas materiales como lo más importante, que hay otras cosas que son más importantes que, las, Eso que es las muy cosas. importante, Tinita, también porque en estos días la cultura que se mira en los padres es darle a los hijos todo lo que piden y no tienen a veces límite. Me acuerdo que había una expresión que mi papá decía cuando le decía, papá, dame 10 colones, me decía, ¿para qué quieres 5 si con 3 te alcanza? Toma 2 y me traes el vuelto. Sí, a veces parece como que, que hubieran sido pues tacaños o lo que sea, pero yo no sé si fue la época en que crecimos, pero para mí que lo hicieron muy bien. Entonces, no sé, cómo llevar un poquito de eso a lo que es moderno ahora y aplicarlo de la manera que se pueda, digo yo, para que vean que lo importante no es el dinero, sino que hay cosas más importantes. ¿Verdad? Bueno. Bueno, mis amigos, se nos acaba el tiempo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa del jueves, compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Nos veremos la próxima semana, el martes, en el camino de la oración. Vamos a continuar. Fíjese que hemos empezado en el camino de la oración con el rosario. La semana pasada comenzamos a ver qué son esas letanías lauretanas, y que hablábamos de que no son parte del rosario, pero que se pueden rezar con el rosario, o sea que es opcional. Y esta semana que viene vamos a empezar a analizar, vamos a ir una por una sobre todas las letanías y vamos a ir viendo de dónde viene, cuál es el contexto bíblico de cada una de esas letanías que hay ahí. Entonces el martes nos volvemos a ver, mis queridos hermanos, en el camino de la oración, y el próximo jueves continuamos, vamos a continuar ya con lo que es el catecismo y vamos a empezar a desglosar los 12 artículos del credo basados en el catecismo. Alfredo, Esté con sí. ustedes. Oh, espéreme, a ver, Tinita, a ver, nos quiere despedir. No, sí, solo les quería dar gracias a todos por haber estado ahí, escuchado y ser pacientes conmigo. Y muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sí, sí, no, la vamos a involucrar un poco más. Okay. El Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Permanezcan en el amor de Cristo. Amén. Amén. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Tini. Ok. Gracias, Alfredo, por invitarme. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.